Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este conversatorio para poder conversar de temas tan importantes que tienen que ver hoy con el género, con la equidad de género, con conceptos tan muchas veces triviales, pero a la vez son tan fundamentales para generar un cambio en este mundo. Así que les quiero contar, primero voy a presentar a Heidegger Iris Sedlitz. Ahí usted me corrige si la pronunciación de su nombre, escritora chilena, profesora de biología, y que sea considerado una mujer emancipada. Así es como se define Heidi, y ella está dispuesta a poder conversar hoy día, ¿cierto?, con todo el tiempo, espacio y energía, con Rodrigo Larraín, nuestro querido sociólogo, académico de la Universidad Central también, y que se ha destacado, ya lleva 3 diplomados con el enfoque de género. Así que estamos totalmente unidos, y para poder ir sistematizando también en honor al tiempo, le doy la palabra a Rodrigo. Quiero hacer esta pregunta en principio. ¿Qué significa el feminismo para ustedes según su experiencia, sus estudios y la realidad también que estamos viviendo? Rodrigo, por favor. A ver, desde que yo empecé a estudiar estos temas, en el primer congreso de sociología, cuando yo aún estaba en la universidad, a lo que tenemos hoy día hay una historia bastante frondosa de por dónde ha derivado el feminismo. Eh, una cantidad importante de mujeres, sobre todo, se dio por satisfecha con lo que se llamó el feminismo institucional o liberal, que era obtener los derechos políticos, básicamente. Sin embargo, a medida que fue avanzando en nuestro país el retorno a la democracia, empezaron a haber nuevas demandas a estos enfoques. Se suponía un poco lo que pasó también en la política, que no se habían conseguido todos los beneficios que se esperaban con la democracia. Entonces lo que tenemos hoy día es más bien un feminismo de género, como se hace. Como en todos los debates teóricos, no hay mucho consenso en los nombres, pero la idea de un feminismo de género es bastante aceptada. Entonces, hoy día yo creo que se está en un proceso de elaboración porque junto con los debates académicos se van metiendo otros elementos que no son estrictamente académicos. Por ejemplo, los temas de carácter ideológico, ¿ah? Eh, porque es cierto que esto en Chile a lo menos se desarrolla de las ciencias sociales, pero llegan influencias de otros lugares donde hay, por ejemplo, desde el neopaganismo europeo, las ideas en torno a la diosa, que si bien es cierto provienen de las ciencias sociales, empiezan a tener autonomía y llegan, por ejemplo, a la tabla Ouija, una serie de elementos que son claramente neopaganos. Entonces, en mi particular opinión, yo creo que en Chile estamos haciendo un trabajo en el cual todavía no hay consenso, no lo hemos terminado de hacer, en relación con cómo logramos plasmar esto en la realidad. Porque finalmente lo que tenemos muchas veces son palabras, no sin mucho fondo, digamos, no estamos todos de acuerdo en el uso de las palabras. Por ejemplo, la palabra patriarcado. Es lo que yo te podría contar, Pierrín, acerca de mi visión, digamos. Yo he estado en esto 30 años, con algunas experiencias muy gratificantes y otras bastante curiosas. Una vez me echaron casi a patadas de un centro feminista donde me habían citado para un debate, ¿no? Pero eso ocurrió por ahí por los 90. Bien. Iris, para ir complementando también lo que Rodri va comentando, ¿qué significa para ti el feminismo y cómo lo ves hoy también? Ya. Primero saludarte, Rodrigo. Un Igualmente, gusto, un gusto conocerte. también para mí. Y te cuento que nunca me ha tocado el tema feminismo con un varón académico. Te juro que es verdad. Porque, bueno, entonces esta para mí es una gran sincronicidad que siempre era mi deseo no discutirlo con mujeres, que es una cosa corriente, sino con un varón que lo toma en serio. Bueno, con esa introducción ya. Ahora, escuché atentamente lo que estabas diciendo y
por novedad, quisiera saber por qué las feministas esas querían echarte. ¿Qué dijiste que les disgustó tanto? No, no le hice absolutamente nada. Yo toqué el timbre, me abrió una chiquilla que nunca había visto y me dijo qué quería. Yo le dije, vengo a una reunión que me invitaron para hacer un debate sobre temas en realidad sociológicos, políticos en relación al feminismo. Y me dijo, no puede ser. Y me empezó a empujar. Y Por el solo bueno, hecho de ser hombre. por el solo hecho, bueno, después me enteré que esa es una posición de algunas feministas. Sí, sí, entendí, sí. Pero, Sí, pero fue, ella lo desconoció, entonces reaccionó de una forma yo típica. siempre que iba, no era la primera vez, me recibían muy bien, pero esta vez yo a ella no la conocía. Así que, bueno, sí, yo no voy donde no me quieren. Ya, bueno. Entonces, yo nunca, o sea, ¿dónde comienzo? Yo entré al feminismo en Berlín Occidental el año 1968. Yo estudiaba biología y llegó la mosca. Y en Berlín habían entonces tres inquietudes. Era la famosa revolución estudiantil. Después los hippies, que estaban en su apogeo, la primera generación, que eran muy espirituales y que se preocupaban mucho por las enseñanzas orientales, y el feminismo, que en ese entonces estaba en la etapa de pedir la liberación de la homosexualidad, porque en ese entonces todavía estaba castigado con cárcel. Y lo segundo, el aborto, que no estaba establecido por ley en ninguna causa. Y entonces el feminismo, yo entré al feminismo naturalmente discutiendo con las mujeres en ese entonces. A lo que quiero llegar es que el feminismo tiene varias etapas. Como sabemos, comenzó con la revolución industrial, que las mujeres comenzaron a rebelarse contra no tener derechos y estar sometidas a la voluntad del padre y después del marido y todo lo demás. Entonces comenzó violentamente esa revolución, los varones estuvieron muy enojados, se puede decir, por ese movimiento. Y ahí se entiende que la mujer tuvo que como empezar a... Me está poniendo a prueba esta mosca. A ver si estoy en el zen budismo. Lo que pasa no tiene que molestarme. Bueno, entre paréntesis. Obsérvenla nomás, si estos bichos son conscientes. Yo no veo nada. Es una mosca que me molesta todo el rato, pero no me molesta, es una prueba que me hace, ya. Bueno, ya no voy a... Ahora está en mi nariz, sí, es increíble. Y yo lo sabía antes, pero es otro tema, que es un tema muy diferente. La otra etapa que siguió a esa lucha ya a vida y muerte, se puede decir que era fuerte. Fue entonces el consentimiento de los varones que ya entendieron que tenían que ceder en algo y la integraron en los procesos laborales y lo que ya sabemos, no voy a contar mucho. Y siguió la etapa cuando la mujer ya se empoderó y ya tenía todos los derechos, eso ya en el siglo XXI se puede decir que ya en el mundo occidental, sí, porque el mundo es grande y no en todo el mundo se desarrolló el feminismo. Pero en el mundo occidental fue así y
desembarcó en lo que ahora tenemos, que sigue el feminismo, luchando por causas específicas, como por ejemplo el mismo dinero para el mismo trabajo. Después aquí en Chile falta la etapa del aborto libre, y bueno, y también contra la violencia interfamiliar y los genocidios, o sea, el hombre violador, ¿no? De como el problema. Entonces, ¿por qué? Me pregunto yo, pero es una pregunta retórica, ¿por qué el feminismo no pasó a otra etapa? ¿Por qué quedó estancado en esa lucha contra el varón, culpándolo y no encontrando una armonía, como equilibrando los dos polos, el femenino y el masculino? Entonces tengo una pregunta a ti, Rodrigo. A ver, esto es novedosa que me vas a contestar. ¿En qué se diferencia una mujer feminista de una mujer emancipada? Y el subtítulo, o sea, la información que doy, porque yo escribí un libro sobre la emancipación fallida de la mujer. No le pongo el feminismo fallido, le pongo la emancipación fallida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre feminismo y emancipación? A ver, el feminismo parte en un momento importante en todos los desarrollos que se hicieron en Estados Unidos. Yo pienso, por ejemplo, en Chile fue bien importante la llegada de la Shulamit Firestone. De hecho, todos leímos a la Shulamit a fines de los 60, comienzos de los 70. Había una edición en castellano, se vendía en una librería que se llamó Prensa Latina en la calle, me parece, San Antonio. Sin embargo, la deriva teórica de Firestone se perdió precisamente porque la emancipación dejó de estar en el centro. Entonces, no se construyeron los mecanismos para lograr la emancipación, en mi opinión, básicamente porque se dejaron de considerar el elemento clase. Entonces, no todas las mujeres son fraternales, o sea, no todos son están dispuestas a seguir el sororato, no todas porque finalmente se responden a elementos que son básicamente clasistas. Yo creo que el feminismo actual, al negar el clasismo, al negar que efectivamente existe como realidad, abandona la lucha emancipatoria, que es la emancipación, es la liberación de todo. No solo la política, no solo la social, no solo la económica, no solo la de género, sino que es una manera de hacer real la sociedad. Bueno, es lo que nos enseñaron la Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Pero después, cuando el feminismo contemporáneo se aparta de las teorías críticas, pasa esto. Yo es algo que me ha preocupado harto, porque yo creo que el feminismo empieza a adoptar un discurso que es individualista. Al perder la brújula de la emancipación, termina levantando banderas de carácter bien individualista, como para, a ver, yo voy a luchar por arreglármelas por mí misma, con mis propias uñas. Bueno, eso es una concepción individualista. Entonces, es lo que yo más o menos barrunto, es lo que yo especulo. Sí, mi impresión, no mucho lo que dices, va a fondo y es lo que es así. La emancipación se perdió en el momento en que las mujeres ya habían logrado sus derechos de igualdad. Sí. En ese momento ellas se hicieron ciegas y comenzaron a competir con el varón. Y lo que les interesaba en ese momento, dentro del patriarcado, subir y subir, a vencer, a ser la primera, mejor que el varón,
Ya, no voy a entrar más porque ya lo sabemos. También ella se equivocó en querer físicamente igualarse al varón, y también mentalmente, y también espiritualmente. Entonces, todo eso no es su esencia, y se olvidó incluso de su esencia. Y ahí estamos muy mal, porque en ese momento ella cooperó con el polo masculino, y como él es el intelectual, el explorador, el que necesita la fémina como complemento, que lo ablanda, que le diga, no, ese experimento no es bueno, y le explica por qué, de su ser madre y proteger, todo esto. Entonces ella se olvidó de eso. Es como una pérdida de memoria de lo que ella es y de lo que sus valores son. Y integrándose en ese sistema patriarcal de por sí es masculino, ella se transformó mente masculina, cuerpo, bueno, no es posible, pero lo intenta, masculino, y espiritualidad, bueno, en estos tiempos reina el ateísmo. Entonces, también ahí perdió esa confianza originaria que la tiene la mujer y con la cual ella acoge al varón. Y donde él por fin se siente como en el útero, que nuevamente hay un elemento que lo deja de su conciencia, de su permanente pensar. Para eso él necesita la mujer, y la mujer no se lo da. Y por eso paramos, y yo voy al punto, quizás soy un poco extremista en ese punto. Yo digo que la consecuencia de ese error femenino es la situación en la que estamos viviendo ahora. O sea, una situación que yo, y no solamente yo, muchos la ven gravísima, incluso expresando, diciendo, estamos a punto de echar a perder nuestra única casa, nuestro planeta. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué? Por el desequilibrio que produjo la mujer. Y por lo que no digo que tiene que volver al matriarcado, tampoco digo que tiene que volver a la inconsciencia de antes, porque con el patriarcado ella emancipó en su conciencia, pero no emancipó como persona. Las femeninas yo las aplaudo que lograron la equidad y solamente se puede aplaudir, pero lamentablemente fallaron porque no dieron el siguiente paso. Y eso significa justamente lo que estás diciendo tú, que ella se fue a su egoísmo individual y no tenía ahí la visión del varón, que es más colectiva. O sea, yo sigo ahí los pasos de Carl Jung, que habla del proceso de la individuación, donde ánima y ánimos tienen que unirse en la boda alquímica o celestial, para crear un mundo equilibrado, normal, emancipado para hombre y para mujer. Y eso no sé por qué no las entienden las mujeres, porque es tan simple y tan lógico. ¿Qué me dices? A mí me gustaría hacer un alcance ahí como para también ir localizando el tema del feminismo acá en Chile, porque si bien igual como mujeres, hombres, el género muchas veces tiende a buscar un modelo, Europa, otros países, ¿cierto?, mucho más desarrollados, y que por eso también se genera esta lucha en que la mujer tiene que ser mejor que el hombre, ya sea en los cargos laborales, sueldo, lo vemos también en las mismas manifestaciones
que se han generado este último tiempo. Entonces ahí me gustaría, si bien Rodrigo, tras lo que dice Heidi, me imagino que tienes algún un comentario, pero me gustaría complementarlo para ustedes, mencionarles cuál es la realidad de Chile, qué está gatillando, qué factores están, digamos, generando este impacto de lucha siempre entre el hombre y la mujer, pero en nuestro país. Porque hoy lo vimos para las manifestaciones previo y post pandemia, las mujeres, el Día de la Mujer, salen así desnudas en la calle con unos panfletos diciendo yo tengo derecho, tú no tienes útero. Esos son los mensajes. Por redes sociales pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo, primero que todo, cuál es el escáner? ¿Cuáles son los factores que están generando esto acá en nuestro país? Y por otro lado, ¿cómo podemos revertir esta situación? ¿Qué tenemos que hacer para tener un mejor escenario? Tírate una preguntita. Mira, yo creo que acá pasa algo que es propio de las sociedades periféricas. La gente no ha leído exactamente lo que plantean los autores de los países metropolitanos, Europa, Estados Unidos básicamente. Eso en primer lugar. Entonces se transforman ideas que no son exactamente las que dijeron los autores en consigna. Lo otro es que efectivamente, por lo menos mi experiencia de varón ha sido mucho mejor con mujeres que tienen, por su propia situación de vida, la necesidad de meterse en el tema en serio. Por ejemplo, yo soy alumno de un magíster en teoría de género e intervención psicosocial. Tengo buenas relaciones con mis compañeras, por supuesto, pero muchas no me soportan por el hecho de yo ser varón. Ahora, yo he sacado la siguiente conclusión. Las mujeres que son lesbianas y que tienen un rol en eso con años de reflexión, me entienden, me llevo bien con ellas, porque se conectan desde un plano, no desde la emoción, no desde la rabia, que eso está bien presente en la sociedad chilena, no solo en este tema, también en todo lo social y todo lo que ocurrió en los últimos meses. Entonces, yo creo que ahí hay no se ha logrado superar, no se ha querido, porque es más fácil discutir, es más fácil autovictimizarse. O sea, cuando una compañera me dice que tú defiendes tus privilegios, yo le digo, ¿cuál? Nómbrame dos privilegios que yo tengo que dependen de mi condición masculina. La verdad es que el argumento es, bueno, es que yo te conozco poco, qué sé yo. Claro, pero tú no me estás hablando de mis privilegios en cuanto persona, me estás hablando de mis privilegios en cuanto varón. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema en Chile que se supera como muchas cosas con mayor educación formal, formal, porque si no, seguimos en otra cosa que yo creo que es lo grave que tiene Chile. Nosotros tenemos un relativismo cognitivo. Entonces, como todo vale más o menos lo mismo, no hay cómo pensar, porque la gente dice a mí no me gusta discriminar, pero pensar es discriminar, pues si no, es imposible pensar. Entonces se meten palabras que se satanizan. Entonces cuando se satanizan esas palabras ya se nos cae todo. Porque empiezo yo, por eso que el debate se ha centrado en los últimos tiempos en el uso de las palabras y no de los conceptos. Entonces vean ustedes, nosotros tuvimos una señora que fue presidente de la República, decía la presidenta, en circunstancias que la palabra presidente es de género biceno, es decir, no es ni masculino ni femenino. En Chile tenemos intendentas. No deja de ser curioso, porque finalmente pasa a ser más importante eso que el fondo. Y entonces nosotros tenemos un relativismo cognitivo que yo lo hallo muy peligroso, y por eso que después las conclusiones que se empiezan a sacar son tan extravagantes, por eso que la gente dice, bueno, pero aquí no hay criterios morales. Eh, bueno, el relativismo cultural produce relativismo moral, pero es previo ponerse de acuerdo qué significan los conceptos. Es lo que yo te puedo contestar, Pirín. Bien, Heidi. Ya. Nuevamente me encanta lo que dices, Rodrigo.
Y Gracias. concuerdo totalmente con ello. Yo estaba pensando y lo voy a realizar. Yo realmente me disculpo ante los varones emancipados, como Rodrigo lo es. O sea, estoy hablando contigo ahora, Fierín. Me disculpo por esos personajes sensibles que en toda la historia los poetas, los filósofos, los pintores han sido varones. Y eso también se lo quiero aclarar a las feministas. Muy, para que les entre a su conciencia. Nosotros entramos al patriarcado y hemos nos hemos inspirado en ese genio varonil que está en todos los signos. Porque si dicen ahora hay filósofas, sí, pero ¿en qué se basan? Se basan en los filósofos de antes. Y filósofo también sería un término que no tiene sexo, o sea, no tiene género, sino es filosofía. Entonces, ellos se equivocan mucho de empoderarse y de sobreponerse sobre los varones. ¿Con qué derecho? Ellos, paradójicamente, no cumplen lo que ellas piden, porque ellas discriminan. Bueno, ya lo ha dicho Rodrigo, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, y yo, siendo varón, yo me estaría como asustando y diciendo, pucha, estas mujeres, ¿qué más quieren? ¿Y qué hacemos? En vez de ahora unirnos y pensar juntos cómo podemos sanear toda esta relación equivocada y también lo que ella emana hacia afuera con todo el desastre ecológico y todo lo demás. Entonces, ya, ahí quiero llamar la atención y dar como pedir perdón a esos varones. Un Hölderlin. ¿Dónde está una Hölderlin liriana? Bueno, es es un poeta alemán, mi preferido, es profético. Entonces, ya, que ellas vuelvan a su polo y que admitan que no pueden desarrollarse como un ser completo sin el varón. Entonces, diciendo el útero, tú no tienes útero, eso es ridículo. Eso es más que ridículo. No puedo creerlo. Yo soy mujer. Bueno, ya me considero emancipada, pero tuve un maestro muy estricto que me enseñó que yo con el feminismo de antes, que yo en Berlín también practicaba, estaba equivocada. Incluso esta idea de que estamos equivocadas me la enseñó un hombre, porque el espíritu, el ánimos, es masculino. Lo que nosotros podemos entregar es el corazón, el alma, que a él le falla porque en ese momento él tiene adentro, tenemos las dos cosas, pero está dormido ese alma en el hombre y el espíritu en la mujer. Ya, la mujer ya tuvo ahora el regalo del hombre de también empoderarse de ese espíritu por medio del patriarcado. Eso fue lo bueno del patriarcado. Y es un proceso que Erich Neumann en su libro Psicología de lo Femenino lo explica perfectamente. Las feministas obligatoriamente tienen que leer a Carl Jung, a Erich Neumann y a otros, y no esos libros sobre Lilith y feminismo y ahora academos, no. La homosexualidad femenina y la homosexualidad en general no tiene que ver con la emancipación ni con el feminismo, es una cosa aparte que las mujeres pueden apoyar.
y quizás surgió de la emancipación o sea, del feminismo, porque ellas lo apoyaron primero, pero no significa que es un elemento dentro del feminismo, porque es bueno, no vamos a hablar sobre ese tema, porque es un tema aparte, no es un tema del feminismo, la homosexualidad, de ninguna manera, y lo podría explicar bien a fondo, pero ahora no vamos a tener este tiempo. Bueno, ahora ya hablé demasiado y... Sí, querido Rodrigo y Iris, Heidi, yo también le digo, nos queda muy poquito tiempo para ir cerrando. ¿Les parece que hagamos una reflexión, digamos que sea totalmente propositiva en virtud de lo que hoy tenemos como materia acá en Chile? ¿Cómo podemos hacer que esta tierra sea más fértil y puedan florecer cosas buenas de esto? Y no sea tan trágico, cómico el tema del feminismo, de la equidad de género, de la inequidad, etc. Ahí cada uno tiene 6 minutos para hacer una reflexión y poder hacer cierre de este espacio maravilloso. Rodrigo y después Heidi. Yo soy optimista, yo soy bien optimista, yo creo que vamos a llegar a un equilibrio. Primero porque, a ver, en sociología hay una tesis que plantea que todo es sistémico. Por lo tanto, de alguna manera, aunque se pase por periodos de mucha dificultad, se logra la homeostasis. Yo creo que, porque si no se pone en riesgo una cuestión que es bien importante, que es la supervivencia de la especie. Ahora, el ser humano muchas veces es muy entusiasta en tratar de que nosotros no subsistamos, desde la carrera nuclear hasta las guerras que hemos tenido que han sido muy terribles. Pero yo finalmente soy optimista porque creo que yo confío en que América Latina todavía tiene un fondo medio mágico, medio místico, y que la mujer ha jugado siempre un rol bien importante, digamos, uno ve toda la historia de los últimos años, son las mujeres las que han logrado que las sociedades se estabilicen en épocas de crisis, en épocas de persecución. Yo soy en ese sentido optimista. Pero ¿qué es lo que yo echo de menos? Tenemos que subir el nivel del debate más allá de las consignas y más allá del resentimiento con los hombres. Los hombres, por el hecho de ser hombres, no tenemos un pecado original que nos hace malditos. Las cuestiones clasistas son importantes. Cuando yo, por ejemplo, le decía a mis compañeras, en el medio que yo tengo, no hay yo no he conocido ninguno, ni mis compañeros de trabajo, ni mi familia, ni mis parientes, que haya golpeado a sus mujeres. Eso tiene que ver con otra característica de la sociedad. Por lo tanto, el femicidio no es algo que lo puedan imputar a todos nosotros. Nosotros no somos criminales en potencia. Entonces, porque finalmente eso, en términos lógicos, está justificando la política de Bush. Va a ir el país por si acaso nos invaden, por si acaso nos atacan. Entonces, eso no puede ser. Y otra cosa que es importante, hay un tema que la vida buena, el amor, la convivencia social, la amistad cívica, la sociedad perfecta, o sea, hay que volver a lo que han dicho gente que era más inteligente que nosotros, como por ejemplo Aristóteles y Kant. Si estamos repitiendo, y hay que volver a leer a la Simone de Beauvoir tan citada. La Simone de Beauvoir nunca se equivocó en pensar que era esta una lucha entre hombres y mujeres. Dijo, aquí también tienen que ver los judíos con los antijudíos, aquí tienen que ver los pobres con los ricos, los extranjeros con los nacionales. O sea, el tema no es monológico, no es unilateral, es un tema que tiene una complejidad que nosotros no podemos olvidar porque sí. Es la reflexión que que a mí me convence aquí. Sí. Perfecto. Sí. Jaime. Nuevamente un aplauso, o sea, la tercera es la vencida. Pienso lo mismo y también pienso que se va a lograr, porque como el sociólogo dice, los sistemas pueden estar desequilibrados, pero al final llegan por ley a una síntesis. Entonces, ya. Eso yo también estoy optimista.
pero eso significa una transformación increíble, y esa transformación la tienen que hacer las mujeres, porque los hombres ya están como estancados por las feministas. O sea, ya esa zanja está demasiado profunda. Yo ahora quiero dar, para lo que yo tengo que decir, quiero dar un ejemplo práctico, donde se me paran los pelos. Lo que piden las feministas, lo que la sociología actual lo estima como algo, una cosa normal, que así tiene que ser, para ayudar a las mujeres, es el tema de las salas cunas. Es una atrocidad de poner guaguas de 1 año cuando ya no amantan, o amantean, no sé, cuando ellas ya están listas para ser entregadas a una persona que no conocen, con otras guaguas en fila, como en la fábrica, y de un día al otro, ellos experimentan en su ser tan perceptivo, una guagua es lo más perceptivo que hay. Siente todos los cambios de temperatura, de ambiente, de la persona que la está chaptando, mudando o dando la papa. Entonces, de un día al otro, sin que los adultos le encuentran algo, ya, yo digo que es criminal, yo voy a ese punto, porque lo entregan a algo desconocido, a algo que los trata con frialdad, sin ningún cariño. De un día al otro, la mamá que está haciendo así con la guagua, cantándole, abrazándole, besándola, queriéndola, porque es telepática también la guagua. Y ahora viene una aburrida kinder y chac, chac, la propia. Bueno, continuando con la reflexión de Heidi, ¿cierto? En virtud de cómo podemos enfrentar y revertir también esta situación del feminismo, que no sea una lucha entre géneros, te damos la palabra para continuar. Sí. Entonces, concluyo con mi observación en cuanto a las salas de cuna, que las encuentro un crimen contra los niños chicos y ninguna consideración. Entonces, ¿cómo se va a arreglar eso? Es cosa de la sociología. Ahí no tengo tanto tiempo para decir mis ideas. Pero hay soluciones para todo. Las salas cunas deben cerrarse. El niño chico debe estar 4 años en un ambiente amoroso, acogedor y sin traumas. Porque si no, este niño cuando se desarrolle para un ser después adulto, va a ser frío igual, va a ser desconsiderado, porque eso es un eco. Ya, eso es lo que quiero decir. Y hay un autor que se llama Hansen, no sé si eso se grabó delante, obligatorio para el estudio de pedagogía, porque teníamos el ramo de psicología, por supuesto. Entonces, ahí él decía todo en un libro muy, muy grande, lo que causaba la ausencia de esa seguridad primaria o originaria que debe tener el ser humano, tanto hombre como mujer, en sus primeras impresiones de vida, hasta la edad cuando ya dice yo. Ahí ya comienza otro desarrollo. O sea, hasta los 3 años, él incluso dice hasta los 4 años. Entonces, ya cierro esto y llego a mi palabra final. Quiero llamar a las feministas y de onda muy buena, y ellos no tienen la culpa porque no tenían la información, pero que reconsideren lo que está pasando, y sobre todo las jovencitas que nunca trabajaron para el feminismo, como nosotras que luchamos, y nosotras que estábamos con la idea de la emancipación, o sea, de hacer cambiar el mundo para el bien, como aclarando eso al hombre, que no haga más guerras, que no sea tan egoísta, que nadie tiene que tener hambre. Todo eso se puede arreglar por medio de las mujeres. Podríamos hacerlo, pero no a la manera como ahora. Acá ese
recién mi nieto de 16 años está aquí, me ayudó aquí con la instalación. Y yo le dije, oye, ¿y tú también notas algo del feminismo? Dijo, pero claro que sí. Yo dije, va, sí, yo tengo feministas fuertes en mi curso. Ah, me dijo, ¿y cómo son? Ya ellas tienen el eslogan, muerte al macho opresor. Muerte al macho opresor. ¿Qué se imaginan esas señoritas? Y lo tienen en la cabeza, lo hablan y se ponen agresivas y ellas son las que mandan. O sea, solamente me queda mover la cabeza y decir, stop, stop. Las mujeres que no son feministas y las mujeres feministas de buena voluntad que cambien su odio hacia los hombres. Nos odian, dijo mi nieto. Yo voy a llorar. O sea, hay que tomarlo con humor, porque si no tengo que llorar todo el día cómo está el planeta y cómo están las mujeres. Entonces, ya, esa es mi reflexión final y espero que junto con algunos varones trabajando ya como seres emancipados fuertemente, porque ese es un factor que puede cambiar algo, aunque yo ya tiré la toalla hace 2 años atrás. Yo dije, este mundo ya no se salva y yo ya no me voy a mover más con el COVID-19 que me impidió salir de la casa y todo eso, ya se acabó. Pero hoy día, como una pequeña luz de esperanza, en serio, con esta conversación, como yo siento que hay que despertar la conciencia de las mujeres y no puede seguir esto en esa generación que ahora está creciendo. ¿Cómo va? Bueno, después le pregunté a mi nieto y es la talla final. Bueno, y ¿cuántas mujeres son de 10? Y ahí me dijo, 2 a 3. Entonces no son tantas. Hay esperanza. Pero ellas mandan. El feminismo está como despreciando a las mujeres que no son feministas. Bueno, entonces, por favor, que cambie esto. Ojalá que yo todavía siga viviendo en el momento que hay como un comienzo, por lo menos, de este cambio, de esa transformación de un feminismo a una emancipación del ser humano, hombre y mujer. Ya, perfecto. Muchas gracias a ambos. Primero que todo, bueno, a Rodrigo Larraín, contador, quien es sociólogo, además académico, muy vigente en la Universidad Central y sabemos también que tiene una fuerte opinión en todo lo público. Cada vez que hay un tema que analizar en los medios de comunicación, soy consciente de que es muy convocado y agradecerte tu tiempo también, espacio y energía y conocimiento y sabiduría, Rodrigo, por estar aquí presente. Y por supuesto Heidegger Iris Sedlitz, quien es escritora chilena, profesora de biología y que se ha considerado y definido como una mujer emancipada. Así que les quiero agradecer. Recuerde que tiene que conectarse a través del canal YouTube de Iris para poder seguir sintonizando con más capítulos de temas que tienen que ver con el feminismo y otros, por supuesto. Chao.